Ok, ok. Señor, muchas gracias por permitirnos nuevamente escudriñar tu palabra y entender tus verdades. Muchas gracias por lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias por tu amor, porque tu amor es eterno. Nos amaste desde la eternidad. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel. Nunca has dejado de amarnos y siempre nos has llevado de tu mano. Espíritu Santo, ahora quiero pedirte que abras nuestra mente, abras nuestro espíritu y sobre todo doblegues eh, nuestro ego, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos frente a tu palabra. Danos la claridad para entender estas verdades y estos principios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, ¿algún Amén. comentario respecto a la clase pasada? La enviamos un poco tarde, pero esperamos enviarla con mayor anticipación. Solo hasta ayer se envió. Hernando creo que no la había oído. ¿Sí la alcanzaste a oír, Hernando? Sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno, bueno. Tengamos oportunidades entonces de hacer algunos comentarios. O algunas preguntas. No, parece que no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Entonces, sencillamente, yo coloco aquí un auxiliar de conexión. Ok. Buenas noches, Claudita y Jorge. Buenas noches, cámara 2. Recuerden que la única persona que tiene permiso, porque así lo ha solicitado, para tener su apagado es Isabelita. De resto, por favor, abran sus cámaras y déjense ver, porque en clases pues tenemos que dejarnos observar. Eh, y hoy quiero que retomemos un poco y vamos un poco más allá y vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con la elección, la perspectiva bíblica sobre la doctrina de la elección. ¿Cuál es esa perspectiva bíblica? En sus materiales, eh, vamos en la página 6, página 6 en sus materiales. Y ahí en la página 6 de sus materiales hay un punto C que dice, ¿a qué se refiere el anticipado conocimiento? Presciencia en Romanos 8:29. Y creo que eso ya lo habíamos visto y también habíamos visto algo de la perspectiva bíblica. Pero quiero volver a retomar esos conceptos para que no queden en dudas o inquietudes. O si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud, la planteen, porque el propósito es que haya claridad eh, en estos conceptos y en estas verdades que son tan importantes para tomar en cuenta. Sí. Entonces, dice en el punto C, ¿a qué se refiere el anticipado conocimiento o presciencia? Y miren lo que podemos ver. Punto. Yo estoy buscando en mi material lo que les estoy diciendo. ¿A qué se refiere? Algunos sostienen que la presciencia significa previsión y que por lo tanto Dios observa en el túnel del tiempo y ve quién va a creer. Y aquellos que creen son los que Dios elige. Y estamos en la página 6, recuerden,
en el punto C, en la parte alta, ¿no? Cuando habla de que el uso de este término en Romanos 11:2 se da en el contexto de una relación de amor predeterminado, ¿no? Y miren, en este sentido, si así fuera que Dios ve en el túnel del tiempo, la elección sería condicional, porque está condicionada al hecho de que una persona debe ser vista creyendo para ser elegida. Ahora, afirmar que Dios hizo su elección basada en el conocimiento del futuro no es lo que la Biblia enseña. Buenas Eh, noches. Porque ahí va. Buenas noches. El uso de este término, buenas noches, Esperancita. El uso de este término en Romanos 11:2 se da en el contexto de una relación de amor predeterminado. Dice, Dios no ha rechazado a su pueblo, al cual conoció de antemano. O sea que antes de cualquier hecho, Dios en la eternidad ya había elegido a su pueblo. Y aquí la palabra conocer se usa a veces en la Biblia para describir una relación íntima o personal entre un hombre y una mujer. Y de manera similar, en este caso, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, mucho antes de que lo que vemos naciera, Dios conoció a sus elegidos de una manera personal y los eligió para que fueran sus ovejas. No porque algún día lo iban a seguir, sino para garantizar que lo iban a hacer o que lo harían. Y miren, preconocer o conocer desde antes, ténganlo presente, significa más bien amar de antemano. ¿Cuál es el hecho fundamental cuando Dios elige? Que Dios ama. Ténganlo presente. Dios ama. Dios nos vio allá en la eternidad, nos amó. Y ese hecho hace que nos haya elegido. O sea que preconocer o conocer desde antes significa más bien amar de antemano. En su material dice que el punto 2 dice el uso de este término en Hechos 2:23 y Primera de Pedro 1:2 se entiende mejor en el sentido de un per amor y no de previsión. En Primera de Pedro 1:2 el conocimiento anticipado también se vincula con la elección. Dios eligió poner su amor electivo y su favor en ellos. Los ha apartado para tener una relación de amor con quien Él elige. Y en Romanos 8:29, ahí dice el tercer punto de sus materiales. ¿Quién lo quiere leer, por favor? El tercer punto de sus materiales, ahí en el numeral C. ¿No tienen su material? Y Dios conoce de antemano a las personas a quienes de antemano conoció y no solo lo que harían. Ajá. Dios conoce de antemano a las personas, a quienes de antemano conoció, y no solo lo que harían. O sea, cuando Pablo declara que Dios ha conocido de antemano a los individuos, está indicando que Dios ha determinado poner su amor electivo y su favor en ellos. Los ha apartado para tener una relación íntima, pues, para tener una relación personal, una relación salvadora con ellos. O sea que miren que conocer de antemano es amar con antelación. Ahora, conocer de antemano no es haberse dado cuenta en el pasado que algunas personas iban a creer en Cristo a futuro. No, conocer de antemano es el punto vital de la elección que Dios hizo, ¿no? O sea que el pasaje dice que los que de antemano conoció, ya los había predestinado. ¿Qué dice el numeral 4? ¿Quién me quiere leer, por favor? La Biblia no habla de nuestra fe como la razón por la que Dios nos elige,
Dios elige a las personas basándose en su voluntad soberana y por su gracia, pero no por la fe de las personas. Ajá, ajá. O sea, cuando se estudia la razón por la que Dios escoge, encontramos que las escrituras nunca hablan de nuestra fe, ni tampoco de que llegaríamos a creer en Cristo como la razón por la que Dios nos escoge. No, la palabra antes conoció no habla de que Dios conoce el futuro. Eh, La palabra presciencia nunca se usa en términos de conocer los eventos o tiempos o las acciones futuras, o sea, lo que tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Ahora, lo que sí describe es una relación predeterminada en el conocimiento de Dios, mediante el cual Dios hace que exista la relación de salvación. O sea que el hecho de que Dios conociera y eligiera es la razón por la que sus elegidos lo siguen. Y no al contrario. ¿Sí me explico? El hecho de que Dios conociera y eligiera es la razón para que sus elegidos lo siguen. Y no es que los elegidos decidimos recibirlo y entonces Dios vio eso y nos eligió. No. La razón es que Dios nos conoció y cuando hablamos de conocer, téngalo presente, Dios nos amó y entonces nos eligió. Ahora, la pregunta realmente no es si Dios sabe quién va a creer o no, sino por qué algunos creen y otros no. Los que creen, creen porque Dios los eligió. Y es que si Dios hubiera basado su elección en el conocimiento previo de las personas, ninguno hubiera sido salvado por lo que Dios hubiera visto. Era que nadie quería elegir a Dios y creer en Cristo. ¿Recuerdan el pasaje de Romanos 3, del 10 al 18? No hay justo, no hay uno. No hay quien crea en Dios. Ese capítulo 3 de Romanos del 10 al 18 es tremendo. ¿Algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? A ver, doña Hilda, doña Marcela, déjense ver, doña Isabelita está con permiso, Luz Helena, María Claudia, qué rico verte conectada. Buenas noches, mi pastor. ¿Viene en camino o ya llegó a casita? No, ya llegué a casita, pero estoy encamada, pastor. Estoy Delicioso. como muerta, muerta en Ok, vida. Bueno, es un día, sí, perdón. es un Un decir. poquito agotada, gracias, pastor. Tuviste una jornada fuerte en Tunja, ¿no? ¿Te fue bien? Sí, y hoy dictando clases desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La Ah, verdad es que son 2 días pesados. bueno, espero que no se me vaya a dormir ahora que vamos No, a... no, mi pastor, yo estoy aquí tranquilo. No, A no, ver no. Luis Ángel y a ver Hansel y Glory y a ver Clara Inés. Hansel, qué bueno que te hayas conectado. Ajá. A ver, déjense ver la carita porque es importante saber a quiénes me estoy dirigiendo y no a nombres ahí que se han escrito. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Esto ya lo habíamos visto. Y miren en la página 6 de sus materiales. Perspectiva bíblica sobre la doctrina de la elección. Y es posible que ustedes me dijeran, eh, bueno, pero ¿qué es lo que finalmente nosotros creemos? Bueno, lo que nosotros finalmente creemos es esto que vamos a plantear aquí como la perspectiva bíblica sobre la doctrina de la elección. Cuando tratamos otras corrientes, ¿cuál es el propósito de tratar esas otras corrientes? Que ustedes estén al tanto de lo que otros grupos, eh, aún grupos cristianos, creen, pero que
seguramente no nos separa del fundamento principal que es el Señor Jesucristo. Y es el caso de los arminianos. Los arminianos creen que Dios eligió a aquellos que iban a creer. Y ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Miremos la perspectiva bíblica sobre la doctrina de la elección. Y esto es lo que nosotros creemos en Renovación Cristiana. ¿Qué dice el punto uno, por favor? ¿Quién me lo quiere leer? Pero no todos a la vez, por favor. La La elección. elección, qué pena. La elección es la decisión de Dios de salvar a un grupo específico y conformarlo a la imagen de Cristo. Díganlo bien. La elección es la decisión de Dios de salvar a un grupo específico y conformarlo a la imagen de Cristo. Cuando se habla de la elección en relación con un grupo, se habla de una elección corporativa. Ahora, es la elección de ciertas naciones o grupos para que disfruten de privilegios especiales o realicen servicios especiales para Dios. Y eso es evidente en Israel, a quien Dios la eligió soberanamente, ¿no? Para ser receptora de su pacto y ser receptora de sus bendiciones. Miren lo que dice Ezequiel, el capítulo 7, el verso 6 y 7. De, eh, perdón, no, no es Daniel, es Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, el verso 6 y 7. Dice así, porque tú eres pueblo santo por el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Como quien dice, el Señor le está diciendo, en este caso a Israel, que Dios los eligió para que fueran su especial tesoro, y no porque fueran un gran pueblo, porque era el pueblo más pequeño entre todos. Y Romanos, Pastor, ¿será sí, que esta traducción en lenguaje actual queda muy mal? Dice, es que a mí me impresiona lo que no dice pequeño, sino insignificante. Ustedes mira, son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran un pueblo más insignificante de todos. tremendo, Sí. tremendo. Miren lo que dice aquí Romanos 11, 28 y 29, hablando también precisamente de Israel, o sea, de una elección corporativa. Dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Miren, de la misma manera que Dios eligió a Israel, Dios eligió a la iglesia como una entidad para su salvación y propósitos. Y esto lo estoy sencillamente repasando porque esto lo vimos la vez pasada. Y mire lo que dice Primera de Pedro 2:9, ¿no? ¿Vosotros sois qué? Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que miren, el primer punto que hemos visto y que hoy hemos vuelto a tocar es que la elección es la decisión de Dios de salvar un grupo específico y conformarlo a la imagen de Cristo. Un segundo aspecto, la elección se realiza antes de la fundación del mundo.
lo que dice Efesios 1:4. ¿Quién tiene Efesios 1:4? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. O sea que la elección se realiza antes de la elección del mundo. Recuerden, y antes de que el mundo fuera creado, en esa palabrita, importante dentro de la elección. Y a mí me parece fantástico, ¿no? Que Dios me haya mirado antes de la elección del mundo y me haya llamado, me parece único. Y Pablo comenta que el momento de la elección fue antes, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Ahora, la finalidad de Pablo de explicar el momento como razón. No hay mérito personal ninguno. Ninguna, por favor, y si en las notas que está tomando, escriba y subraye, ¿no? Ninguna circunstancia temporal o ninguna característica personal influyó en la elección que hizo el Padre para elegirme a mí. Tampoco en la elección que hizo el Padre de su pueblo. Y usted y yo somos parte de su pueblo. Porque eso fue un decreto, si podemos decirle, pronunciado antes de que comenzara el tiempo. El tercer punto, ¿cuál es? Ahí en sus materiales. La elección es incondicional, ya que se basa en la voluntad divina y soberana de Dios, y no en que las personas harán, y no en lo que Este, las personas harán. y este punto es importantísimo. Y traigo un ejemplo por demás interesante. La elección es incondicional, ya que se basa en la voluntad divina y soberana de Dios, y no en lo que las personas harán. Eh, la elección de ciertos individuos, de ciertas personas por parte de Dios, no se efectúa en base a nada que hayan hecho, ni en una virtud o mérito que tengan, sino exclusivamente por el puro afecto de la soberana voluntad de Dios. Miren lo que Efesios 1:5. Por eso les pedí en anteriores clases que leyeran el capítulo 1 de Efesios, que nos da claridad sobre ello. En el 1:5 dice, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Exactamente, nos eligió por su soberana voluntad. Aquí en Efesios 1:5 dice que la razón de la elección de Dios fue el buen propósito de la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Tengámoslo presente. Ahora, la elección basada en algo bueno en nosotros, como la fe, sería el comienzo de la salvación por mérito. Y ahí la misma carta a los Efesios lo dice muy claramente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hecho de que yo acepto y de que yo oro, eso no es una obra. Eso es una obra y eso no es parte con la que yo contribuyo en ninguna manera. No hay nada bueno en eso. Yo oro porque Él me encontró y el Espíritu Santo me habló y yo llegué a esa oración y a ese momento. Si pensamos que seremos salvos o no, en base a la decisión de aceptar a Cristo, estaremos más inclinados a pensar que merecemos algo de crédito. Ahora, una vez que empezamos a pensar de esa manera, ¿qué es lo que ocurre?
que vamos a disminuir seriamente la gloria que merece Dios por nuestra salvación. Él lo ha hecho todo, definitivamente. Miren lo que dice Romanos 9:11. Romanos 9:11 al 18. Y la manera como Dios amó, en este caso, a su pueblo, y como Dios nos ama a nosotros. Y dice así en Romanos capítulo 9, del verso 11 en adelante. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido, mire, o sea, Jacob y Esaú, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tener misericordia y al que quiere, endurece. En el momento de la elección de Dios, en el caso de Jacob y Esaú, no habían hecho nada bueno ni malo. Y sin embargo, Dios eligió a Jacob por encima de Esaú. ¿Por qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea que Él vuelve a basar la elección de Dios en su propósito soberano. Aquí hay un ejemplo que nos sirve para esto, pero también para más adelante. Eh, ¿Ustedes han visto las cárceles de Bukele? Sí, señor. Las Pues han lo que han pasado por pasado por televisión. televisión. La Lo que han pasado por televisión, televisión. Ajá, televisión. ajá, ajá. Eh, ¿Qué tal si el día de mañana Bukele dijera a unos cuantos, a 50, a 100, a 1000 de ellos, yo voy a perdonarles, de tal manera que los voy a liberar y los saca? Eso lo está haciendo por su propia voluntad, ¿no es cierto? Pero la pregunta o el reclamo que podemos hacer, ¿y por qué no elige a los otros? Bueno, no es que los otros, igual que aquellos que les está redimiendo la culpa, son culpables, absolutamente culpables todos. Y no hay por qué. No podemos decir que en ese caso Bukele es injusto, porque él está salvando o está librando de la pena a unos y a otros no. No, no, es que todos, y eso ocurre con el hombre, todos estábamos condenados. No había justo, no había uno solo, no había quien creyera en Dios, pero sin embargo Dios decidió elegir a unos cuantos de entre todos aquellos condenados. ¿Con qué propósito? Para salvarnos, para redimirnos, para ser objetos del amor de Dios. Sí, entonces tengamos presente ese ejemplo porque nos va a servir más adelante. O sea que esto es lo que nosotros creemos en Renovación Cristiana. Ténganlo presente. Esto es lo que creemos. Y esta es la perspectiva bíblica de la doctrina de la elección. Que el equipo específico, ¿no? Y el propósito con ese grupo es conformarlo a la imagen de Jesucristo. Un segundo aspecto es que la elección se realiza antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera formado, Dios nos estaba amando. Y el hecho de amarnos nos eligió.
Un tercer aspecto que tienen ustedes ahí sus materiales es que la elección es incondicional y que se basa en la voluntad divina y soberana de Dios. Y no se basa nunca en lo que las personas hacen, ¿no? Y un cuarto aspecto, ¿qué dice ahí en el cuarto aspecto de sus materiales? La elección es en Cristo. La elección es ¿qué? Es en Es Cristo. en Cristo. Exactamente, gracias. Y miren lo que dice Efesios 1, del 3 al 7. Este capítulo 1 de Efesios es importantísimo en la temática que hemos estado hablando. Y lo mismo Romanos 9, 10 y 11, ¿no? Miren lo que dice para sustentar este cuarto punto. La elección es en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. O sea que miren, la elección es en Cristo. Dios nos eligió para salvación antes de la creación y también planeó los medios para salvarnos. ¿Y cuáles fueron los medios? Enviar a su Hijo a morir. No nos podía salvar a la buena de Dios, como dice el dicho. No, había que seguir algunos elementos fundamentales para que la justicia de Dios no se estropeara. Y entre ellos, ¿cuál era? Que había uno que fuera justo, tenía que venir a morir. Y envió a su hijo a morir. Y él resucitó. Y luego envió al Espíritu para unir a los creyentes con Cristo en la salvación. Cuando Dios nos incluyó en su plan soberano, Él sabía que no merecíamos ser incluidos. El ejemplo que les he dado. Ninguno de aquellos condenados puede saber que merece ser incluido. Ahora, Cristo, sin embargo, se comprometió de antemano a pagar completamente nuestra deuda. Padre, yo voy a pagar por aquellos que tú has amado. Sí, Él quiso pagar la deuda nuestra. Y en ese sentido es que fuimos elegidos en Él. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. De no haber sido por la segunda persona de la Trinidad, por Cristo Jesús, nunca habríamos sido parte del plan redentor de Dios. Un quinto aspecto que nosotros creemos. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Ese punto quinto. A ver, despiértense. La elección se presenta como un Mm. consuelo. Dios siempre obra para el bien de los elegidos. Y miren lo que dice Romanos 8, del 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también
justificó, tenía que ser así. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, el proceso de salvación no es uno solo, es todo un proceso como tal. Nos ama, nos predestina y tal como lo dice, ¿no? Nos va llamando para Él y nos va no solamente eligiendo, miren, los pasos que se dan en este capítulo de Romanos 8, ¿no? La manera como se presenta, ¿no? Dice, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para los que son llamados conforme a su propósito. De antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, justificó. O sea, los declaró justos, porque fuimos llamados en Cristo Jesús. Y a los que justificó, ya estaban justos. Ahora que había que elevarlos a un siguiente paso, que era la glorificación como tal. O sea que Pablo presenta la obra de Dios de la predestinación como algo por lo que podemos estar seguros de esta verdad. Y lo que Pablo está diciendo es que Dios siempre ha actuado para el bien de aquellos que ha elegido. Ahora, miren lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra será fiel en completarla. ¿Qué Perdón, dice? una pregunta. Sí, claro que sí. Según Romanos 8, 28 al 30, ¿se puede decir que eso es un proceso de selección Eh, no, versus elección? no, 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 no. Más bien es un proceso en el cual lo primero es la elección y luego comienza a ser perfilado en sus siguientes pasos. Los justifica y una vez justificado, los glorifica, ¿no? O sea, pasos que se van dando. Alguien lo ha ilustrado muy bien diciendo que todo eso tiene que ver como un paquete, ¿no? Y es un paquete de salvación que recibimos en el momento en que invitamos a Cristo a nuestra vida, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Quiénes Pastor, nos... yo tengo Aló, una pregunta, pastor. pastor. Sí, Álvaro, ¿quién más dijo? Yo, Em, Glorifeo, en un momento le pregunto. Ok, Glorife. Cuéntanos, Álvaro. Pastor, tengo una pregunta referente a Efesios 1:4, que dice que según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Entonces, por ejemplo, ¿dónde queda la naturaleza pecaminosa? O sea, cuando las personas cometen pecado o cuando se equivocan y ese tipo de cosas, ¿dónde quedan? Bueno, lo que nos está diciendo Romanos 8:28 al 30, ¿no? Dice que va obrando para que todas las cosas vengan y produzcan bienestar en nosotros, ¿no? Dice, porque los que de antemano nos conoció, también los predestina para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, esa naturaleza pecaminosa va siendo conformada, va siendo tratada, ¿no? Lo que pasa es que algunos a veces no dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa sea tratada. Y por eso a veces como que no avanzamos en la vida cristiana. Estamos detenidos en la vida cristiana. Perdona, Ahora, Ricardo, sí, Isabelita. hay una cita en Efesios 4 que dice, despojaos del viejo hombre viciado según am, la naturaleza
ay, ahora se me olvidó, y Sí, vestidos del nuevo hombre. Entonces ajá, ahí sí entra la responsabilidad nuestra. total. O lo que escuchábamos en una de las charlas del día domingo, ¿no? Haced morir en vosotros. O sea, esa es una acción que nos corresponde a nosotros, hacer morir la mentira, la fornicación, tantas cosas que, que se nos presentan y a las cuales la vieja naturaleza está inclinada, ¿no? Hacer Viciados morir. según los deseos engañosos, es, según los Ajá, deseos engañosos, y exacto. vestidos del nuevo hombre. Ese es el proceso. Con esa vieja naturaleza vamos a tener que tratar y tener que ser formados, ¿no? Eso tiene que ver con un proceso. ¿El proceso de qué? De santificación que se va dando en nosotros. Ok, Glorife, ibas a preguntar o comentar algo. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Eh, Donde dice perdón, en Romanos 8:30 que dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi pregunta es, como esta parte habla de los escogidos, ahora, quiere decir que que a los escogidos predestinó, sin embargo, a los que no son escogidos no los predestinó. Exactamente. Vamos a plantearlo ahora enseguida, ese aspecto de que Dios predestinó también a los que se condenan. Esa es una pregunta. En alguna manera, el ejemplo que les he colocado de Bukele nos sirve, pero quiero tocarlo un poquito más adelante porque ya vamos a tratar ese asunto de la doble predestinación, ¿no? Ok, Pastor, una pregunta rapidita. claro que sí. Cuando usted dice que la elección es incondicional y que no depende nada de nosotros, entonces, ¿dónde queda la fe? La fe es el proceso al cual tú llegas por obra del Espíritu Santo, pero la fe no cuenta en nada para tu salvación. Dios te ha elegido y el Espíritu Santo te va a convencer en su momento de que tienes que creer en Cristo. O sea, la fe Es- es el creer en esa obra salvadora, ¿no? Pero no cuenta como obra, en ninguna manera. Esa es parte del paquete. Claro, claro, Y la fe proviene de Dios mismo, la fe. claro, claro. Él es el que coloca en nosotros. Por eso envía el Espíritu Santo. Mira lo que dice el punto 6. La elección es una razón para alabar a Dios. Dice Efesios 1 del 5 al 6. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea que la elección es una razón para alabar a Dios. Y créanme, yo no merecía nada. Igual que todos los condenados, yo podría estar con ellos, pero que Dios me ha llamado, que Dios me haya elegido, tiene que hacer en mí ese hecho de que yo quiera alabarlo a Él. Miren el verso 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Era lo que veíamos el domingo, ¿no? No podemos robarle la gloria a Dios de todo lo que Él hace y está haciendo para y por nosotros. O sea que Pablo se sentía obligado a dar gracias a Dios por estos cristianos, porque sabía que en definitiva la salvación se debía a que Dios los había escogido. Bueno, por tanto, era apropiado que Pablo diera gracias a Dios por ellos,
en vez de alabarlos a ellos por la fe salvador que tenían. ¿Qué dice el punto 7? Dice, la lección es un estímulo para la evangelización. Ojo con este punto, importantísimo, porque a veces lo que dices, bueno, si ya sabemos quiénes son elegidos, entonces, ¿y yo para qué evangelizo? Y miren lo que dice 2 Timoteo 2:10. Dice así, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo está hablando, todo lo soporto por amor a los escogidos. O sea, él sabía que habían unos escogidos, unos elegidos, ¿no? Pero era necesario que ellos obtuvieran esa salvación, ¿no? O sea, llegaran. ¿Cómo? Descubriendo sobre ellos. Había un maestro que nos decía, si Dios, eh, si nosotros no necesitáramos evangelizar, y si sabemos que somos elegidos, entonces Dios nos diría, y nos colocaría entonces a lo mejor lo que a veces pretendemos que Dios coloque una marca, ¿no? Y entonces nosotros le levantaríamos la camisa y la blusa para saber si ese tiene la marca de elegido, ¿no? Pero no, la única marca que hay es que la persona, cuando escucha el mensaje, recibe a Cristo. Y eso es sinónimo de que es elegido. Pablo sabe que Dios ha elegido a algunas personas para que sean salvas. Y ve esto como un estímulo para predicar el evangelio. Incluso si eso significaba soportar grandes sufrimientos. O sea, saber que hay unos elegidos debe animarme a encontrarlos. Yo creo que Dios tiene elegidos entre los gerentes de bancos donde tenemos las cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Pero Eh, Ricardo, eso quiere decir entonces que nos mantenemos con el postulado de que el libre albedrío no existe. la pregunta es, ¿existe libre albedrío para qué? Pues el libre albedrío, la pregunta sería es para aceptar o no el recibir a Cristo, para ser No, salvo. el libre albedrío lo tienen aquellos que ya han recibido a Cristo, que tienen Pero es la que capacidad no, de qué, de pero es que se saber. contradice, o sea, es que se contradice a sí mismo la premisa porque entonces, usted ya lo acaba de decir, este, si ya hay elegidos, pues entonces no es necesaria la evangelización. Y usted ahorita mencionó más atrás que por eso es necesario que venga el Espíritu Santo para que le muestre a la persona que necesita ser salvo y ahí en ese momento es que la persona toma la decisión si recibe a Cristo o no. Claro, tú lo has dicho. O Exacto, sea, yo entonces, o necesito sea, usted está hablarle. validando el punto que yo le estoy mencionando es que el libre albedrío sí existe para recibir a Cristo. No, no. Bueno, lo vamos a Claro, ver ahora cuando hablemos de la doble predestinación. Pero ¿cuál es el libre albedrío? Esa persona elegida sencillamente va a recibirlo. precisamente por eso, entonces convierte a Dios en un malvado. En ninguna manera, porque todos estábamos condenados. Ay, ay, Ricardo. En Ay, ninguna manera. Ricardo, por favor. O Todos sea, estábamos condenados. si llegamos al punto de que a estos sí y a estos no, pues ¿en dónde está la misericordia de Dios? O sea, yo entiendo que uno, Dios es soberano en la elección. Sí, Él tiene la decisión de escoger a quien Él quiera, pero eso no quiere decir que entonces Él diga, yo escojo a estos y a estos los condeno, porque yo soy el que toma la decisión. Porque no es así, porque No, Dios ya, no él es Dios el que escoge, los condena. pero Él da la Ya opción. todos están condenados. Todos estábamos condenados.
Es que partimos de la premisa de que ya todos estamos condenados, o sea, Dios no Sí, o tiene que sea, es que intervenir todos estamos, para condenarnos, o sea, Dios, sino estamos que todos ya separados, todos eso es venimos claro. condenados. No, eso es Entonces lo claro, que Él todos hace es estamos separados salvar de a Dios. unos y dejar a los otros que sigan adelante en su camino. Pero lo que él hace es escoger y tener misericordia de los que quiere tener misericordia. Pero ya todos estamos condenados, o sea, ya la, ya la naturaleza humana ya va a la condenación, digamos. Es Guardando decir, los no es No que Él porque límites. entonces, intervenga para no bien o para porque, mal, sino que no porque entonces contradeciría muchas de las cosas que el mismo Jesús dice. Claro, de todas formas, Él nos está dando a nosotros la oportunidad de recibirlo, porque si no lo No sé, recibimos, no, entonces, y es ¿para qué que murió en no la cruz porque, por nosotros? Porque en la cruz, exacto, nosotros exacto, en la porque tú no cruz, estás, porque con lo que claro, tú estás diciendo ahí tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque claro, entonces no da la opción, o nosotros, sea, no le está dando la opción a nadie, Él nos da la porque él ya oportunidad de escogió unos. recibirlo para ahí sí ser Exactamente. y hacer todo lo que No, Él quiere con nosotros y los no privilegios que porque, tiene, pero nos ha dado la oportunidad de recibir a Jesucristo, de tener el libro albedrío, de poder decidir. Los que se pierden son aquellos que no quieren recibir exacto, al o sea, eso es Señor, lo que tú pero estás no diciendo porque Yo- y es de Jesucristo, acuerdo. usted se muere y usted no se Andrea, muere, usted se no, salva. no es los que no quieren, ya todos están condenados. Es el ejemplo guardando las Sí, pero es proporciones, que ¿no? el Cuando yo asunto Sí, les es que lo digo, que tú dices es muy cierto, o sea, él da la opción, pero en este postulado no da la opción, no, no hay no da la no, opción. opción. claro, y No, si no, todos no la hay. estamos condenados, obviamente, ¿qué pasó? Claro, todos estamos Ahora, perdidos, pero Él nos está dando la opción de recibirlo, de conocerlo, para tener una nueva vida eterna en Él y con Él en los lugares celestiales. no porque la posición de lo que están mencionando ahorita es que no lo hay, o sea, no hay esa opción porque él ya escogió. Claro, sí. no, la Pero opción, la entonces, opción, la opción la pone Él mismo, es el paquete completo, o sea, la fe nos la da Él. Entonces, esa fe que nos da Él, perdóname, termino, esa fe que nos da Él nos capacita para recibir a Jesús, digamos. Es la fe que Él pone en nosotros. Acuérdate que nos da Él mismo una medida de fe y Él la misma la pone en nuestro corazón. Con esa fe, yo recibo a Cristo, abro la puerta de mi corazón y ahí comienza mi libre albedrío cuando yo ya tengo a Cristo en mi corazón. ¿Por qué se convierte en libre albedrío? Porque yo ahora sí tengo la capacidad a través de Jesucristo de decidir lo bueno o lo malo. Antes de Jesucristo yo no tenía la capacidad de decidir por lo bueno o por lo malo, porque yo estaba muerta en mis pecados. Entonces un muerto no puede responder. Cuando un muerto está muerto, tú lo tocas y eso no, él no, o sea, él no responde, o sea, él solo va a responder a su mortandad, digamos. Pero ya Claro, cuando uno vive en Cristo, es Cristo el que me da a mí ese libre albedrío para yo decidir ya en vida cristiana, o sea, teniendo a Cristo en mi corazón, puedo decidir si voy a hacer lo bueno o si voy a hacer lo malo. Pero antes no Bueno, puedo yo decidir pienso, hacer no, pero es lo que bueno. perdón, contradice lo mismo que perdón, dice Pablo. perdón, yo les añado aquí un versículo, Tito 3, que dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el espíritu. Eso es lo que ocurre en el momento en que se nos presenta el Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo que despierta, vivifica el espíritu, nos hace entender, nos da la capacidad de reaccionar a recibir, abre el corazón para recibir el Evangelio y en ese momento somos regenerados en el Espíritu, viene el lavamiento de la regeneración, todo lo que dice Tito 3. Bueno, tengo No mi porque opinión ahí al respecto. es que no porque contradice lo que está diciendo, por lo menos contradice algo que se llama el argumento moral. El argumento moral, Pablo lo habla en el capítulo 2 cuando dice que el que no es judío, ojo con esto, el que no es judío, y ahí no estamos hablando de que está en Cristo, hace por sí mismo lo que dice la ley es ley para sí mismo. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la persona sí está en la capacidad,
de escoger lo bueno. Entonces ahí hay un buen punto, porque ahí no está matando el libre albedrío. Y uno, y dos, volvemos a Abraham. Entonces, ¿cómo hizo Abraham para decir, ok, yo tomo la decisión de, sí, de seguirte? Por la fe, él creyó en Dios y por eso obviamente fue Sí, pero salvo. es que la fe, o sea, ¿qué es lo que no depende de nosotros? La gracia de Dios. La gracia de Dios Ok, no es de sí, nosotros, sí. pero nosotros tomamos la decisión de creer, que es lo que tú mencionas, la fe, para escoger a Dios. O sea, Dios hace una elección, pero está en nosotros por el libre albedrío de decidir o no aceptarlo. Es que no Así es. tienes la Entonces, capacidad, se no tienes contradice. la capacidad, no ¿Qué ibas a puedes decir? decidirlo. Hernando, ¿qué ibas a decir? Estás, Pues, estás pues completamente Yo impedido, creo un poco todos lo que estamos dice Andrés, impedidos. no es porque cierto. tu posición, Andrés, de si Dios es bueno o es un malvado, depende del lado donde yo esté. Si yo soy un madianita, que por la razón que sea estoy en mi tierra, y un día apareció un Dios que no es mi Dios, y le dijo a un pueblo que es su pueblo y no soy parte de su pueblo, esta es su tierra, y viene y me acaba. ¿Tú crees que yo como Marianita digo, ese es el Dios verdadero porque es el Dios de amor? Claro, es un Dios malvado. Pero entonces, ¿cuál es la gracia de ser Dios si es que tengo que hacer lo que a todos nos gustaría? Dios es Dios y Dios un día eligió. Y yo creo en lo que dice Ricardo. Dios preseleccionó. Y un día Dios dijo, quiero que los judíos sean mi pueblo. Y no soy yo quien para decir, no que dentro de los judíos. Sí, yo lo veo como un Dios malvado, porque no quede ahí. Tal vez que dirán los judíos, es un Dios de amor, porque este Dios me da un futuro, me da un pueblo, me da un territorio, me da la tierra donde fluye leche y miel. Este es tremendo Dios. Y luego viene Jesucristo y dice, todos los que no eran de ese pueblo, ahora pueden serlo. Ahora pueden serlo. Para todos los que ese era un Dios malvado, ahora puede ser su Dios. Y si no nos hubiera dado esa opción, porque Dios es Dios, como un día Ricardo dijo en la iglesia, voy a dictar este curso. La gente que está aquí, el mi vecino, ¿qué va a decir? "Ay, Ricardo es un malvado. Es un malvado porque a mí no me eligió, no me dio esa oportunidad de poder asistir al curso. Pero los que estábamos en la iglesia, ay, Ricardo es un buena gente, porque sí me invitó. Ahora, estoy llamado y cuál es la voluntad de Ricardo, que todos aprendamos, y cuál es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos. Pero no podemos nosotros, si no estuvimos en su elección, no estuvimos. Y para eso es Dios. Sería tremendo que Dios tenga que hacer lo que a mí me gusta en donde yo esté. Yo creo que Dios hizo una preelección, como dice la palabra, y ahora dentro de esa preelección es nuestro deber escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados en temas como estos, momentos como estos, y decir, hay una cantidad de gente que fueron elegidos por la obra de Jesucristo y que nadie les ha revelado el Espíritu Santo para que disfruten de los beneficios de ser los elegidos. Pero es que, Sí, Rando, el ejemplo no aplica, el ejemplo que usted está utilizando no aplica porque usted está mezclando la cosmovisión bíblica de la allotted, eso se llama en inglés allotted, no recuerdo la palabra ética, es la disposición de cómo Dios divide las naciones a la elección de Dios, que es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? O sea, una cosa es que Dios es soberano al elegir, sí, pero también da la oportunidad para que la otra persona a la que escogió tome la decisión de si lo acepta o no. Y ahí está el ejemplo de Esaú y de Jacob, ¿sí? O sea, los dos estaban ahí. Y hay uno que rechazó la primogenitura y Jacob recibió la bendición por un engaño, pero porque de una u otra forma también eso estaba en el tiempo, pero es que yo no puedo desmembrar una cosa de la otra, porque, porque también Jesús dijo, es que ustedes me han rechazado, y Jerusalén, Jerusalén, que tanto he querido cogerlos ustedes como la gallina cuida sus pollitos, y ustedes han rechazado la salvación que les ha venido, ¿sí? Entonces, ahí ojo que Jesús mismo no le está poniendo la responsabilidad
sobre sí mismo, sobre Dios, sino sobre su pueblo que lo rechazó. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, el Pero lo tema rechazó con un del libre propósito, ¿no? albedrío, pero lo Mire, Es- rechazó. O mire no, sea, lo lo De rechazó. rechazó acuerdo, mira, porque Dios eh, endureció el corazón Lo, de re- ellos con un propósito. lo cuando rechazó. Claudia, Atendiendo, pastor, lo que dice Andrés, cuando el Señor Jesús viene por su pueblo, él viene a su pueblo y realmente dijo, vine a los míos y los míos no me recibieron. Si ya hubieran estado predestinados, ya sabía quiénes eran y quiénes no iban a recibir, pues como para que el Señor se hubiera tomado el trabajo de decir, bueno, entonces como me rechazaron, entonces voy a recibir a los gentiles. Primer punto. Segundo punto, pastor, yo pienso que si ya una persona X está predestinada, entonces la fe y la evangelización realmente, estoy de acuerdo con Andrés, no tiene sentido, porque Que es no que tiene si yo sentido. soy o no soy predestinada, entonces me puedo portar como quiera, porque es que como ya estoy predestinada, pues no importa. Y si mi amigo, mi vecino no está predestinado, pues tampoco. Finalmente uno cuando evangeliza, uno ora para que sea el Señor permitiendo que haya una conversión en las personas. Entonces de nada vale el tener que orar por eso, porque eso ya está definido. Esa es mi posición, estoy de acuerdo con Andrés. Me parece que Dios es un Dios de amor que nos amó a todos y a todos nos dio la oportunidad. Y definitivamente no podemos hablar del tiempo si antes o después, porque Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, y no podemos comparar nuestro tiempo cronos con el tiempo de Dios, que es un tiempo diferente. mire lo que Ahora, dice lo último, y el con esto pas- me callo, y es lo siguiente. Si estamos hablando de que no hay ese libre albedrío, eso quiere decir que a mí no se me puede hacer responsable por nada. ¿Por qué? Pues porque por eso es que yo soy eh, responsable de mis actos, ¿sí? eh, Entonces, Andrés, entonces tienes que tener no en sería. cuenta Romanos capítulo 3 del 8 en adelante. No hay Sí, yo sé que justo, ahí no habla hay acerca de uno. que todo el mundo está hablando, de que todos somos malos, y es cierto, es Todos, cierto. no, no solo estamos malos, todos estamos condenados. Sí, No hay sí, justo. pero también no puedo olvidar lo que dice en Romanos capítulo 2 cuando habla acerca de que el que no siendo judío hace lo que la ley dice, ¿sí? Entonces, eso sí quiere decir que las personas que ni siquiera conocen al Señor sí pueden hacer cosas buenas, y eso lo dice Pablo. Claro, Entonces, no las pueden tiene hacer cosas sentido. buenas en relación a lo que el hombre mira. Ah, Vaya, tienes que exactamente. mirar, No, tienes que La mirar no, bondad todo de el Dios dice, a lo contexto. nuestra está manera. comparando con la ley. Dice, Claro, si el hombre que no es exactamente. circuncidado, que no es judío, o el gentil, hace por sí mismo las cosas que no, que son de la ley, pero que no, él es para sí mismo. Pero Eso ¿qué es lo lo dice que la ocurre? Biblia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pablo lo va a decir más adelante. Por la ley voy a conocer que soy pecador, porque la ley me muestra cómo he No, no, pecado. no. No por No, ahí guardar dice, la ley, no, no, no. no por guardar la ley, No, yo voy ahí a lo ser estamos salvado. sacando de contexto, No, no, en ninguna Ricardo. manera, en ninguna Sí, manera. porque el versículo dice muy bien, si el que no es judío hace, ojo, hace lo que la ley dice, es ley para sí mismo. Y Ok, ahí está mostrando algo que es el argumento moral. ¿Y claro, qué significa el argumento moral? El argumento moral dice que hay algo que Dios puso dentro de nosotros, que dice que hay algo que está bien y hay algo que está mal. Entonces, en ese orden de ideas, la persona que no ha recibido a Cristo, en su conciencia dice, está grabado eso para saber que hay algo que está bien y que está mal. Y volvemos, un ejemplo muy claro son los juicios de Nuremberg bueno, y los campos de concentración, ¿sí? Entonces, pero, Pero en para ese sí orden de mismo, ideas, pero dice. esa comprobación, lo que Pablo trata en Romanos capítulo 2 es mostrando que ni siquiera la ley me permite Exacto. alcanzar la salvación. no, Tenía yo no estoy propósito hablando de la alcanzar la explicación. salvación. Ok, Yo no estoy hablando de que alcance ok, la Maldito salvación. todo el que Yo listo. es estoy colgado hablando de un es de madero, ¿no? Dice la diferenciar palabra. el bien y el mal. Pero ya me Bueno, callo.
No, no hay problema. Por ahora, pero está bien que comentes y que todos comenten las inquietudes que pudieran tener, ¿no? Porque eso nos anima en lo que estamos tratando. Miren, para terminar esta partecita, irnos a tomar un tintico, a ver si eso nos ayuda. La elección, eh, Claudita y mi querido Andrés, es un estímulo para la evangelización. Pablo lo está diciendo en 2 Timoteo 2:10 cuando dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Pablo sabe que Dios ha elegido a algunas personas para que sean salvas y ve esto como un estímulo para predicar el evangelio, incluso si eso significa soportar grandes sufrimientos. O sea que la elección es la garantía de Pablo de que habrá éxito en la evangelización. O sea que sí, yo tengo que evangelizar. Y tengo que evangelizar, ¿por qué? Porque Dios tiene un pueblo para él. Llévame a aquellos, ¿no? Y yo sé que Dios tiene dentro del plan que yo les he presentado en la iglesia de los gerentes, un grupo de personas que ha elegido para él, ¿no? La elección es la garantía de Pablo de que sí vamos a tener éxito en la evangelización. Tenemos que descubrir a aquellos que son elegidos. Ahora, conocer la verdad de la elección nos debe llevar a predicar el evangelio. Miren lo que dice el capítulo 18 de Hechos, capítulo 18 de Hechos del verso 9 al verso 11. Dice, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra. O sea, Dios sabía que tenía mucho pueblo ahí, porque Él los había amado. Y en este versículo el apóstol no sacó la conclusión de que esa mucha gente que pertenecía a Dios se iba a salvar independientemente de si Él se quedaba allí o no. Más bien dice, se quedó ahí 1 año y medio. ¿Para qué? Para descubrir aquellos que eran los elegidos. Ahora, ¿sabía Pablo antes de ir a una ciudad a quienes había elegido para salvación y a quienes no? No lo sabía, pero fue incansable en ir. O sea que miren, eso es algo que Dios nunca va a mostrar por adelantado. El punto Pastor, octavo, la una pregunta al respecto. Siendo ya, por ejemplo, los elegidos pueden estar, no sé, en África. Entonces, si alguien no va a llegar y les va a decir y Se te los va escucha a pésimo. compartir, No se Entrecortado. escucha se le mal. elegidos dañó Creo que tiene que se cerrar van la cámara. solos. Repite que no se entendió. Ahí me escuchan un poco mejor. ahí sí. Sí, Bueno, pastor, entonces decía yo, en una zona donde no llegue nadie, no llegue como Te no, tienes, te tienes otra que ubicar en vez. otra parte. Señor. Tu internet no está bien. Tomémonos 5 minutos y en 5 minutos comenzamos con la inquietud de Claudia. Y vamos a ver en la siguiente la predestinación y la doble predestinación. O sea, Dios predestina a los que se condenan. 5 minutos y regresamos.
Ok, ¿cómo estamos? ¿Y Lili se está oyendo, Andrés, o no? Me la saluda entonces y le dice que pregunté por ella. Ok, Claudita, ¿dónde estás? A Ricardo, que cerremos los micrófonos para ver si eso de pronto está haciendo interferencia No, no, eso es asunto ¿cómo llama? De la del línea internet. de Claudia. Ese es asunto de la línea. No, no le hace interferencia. A ver, Claudia. O sea que miren, el último punto antes de que Claudita nos hable, estábamos diciendo que en el caso de Pablo, ¿qué había ocurrido? Que el Señor le dice que debe quedarse ahí, que Pablo se quedó año y medio porque Dios le había dicho, yo tengo mucho pueblo ahí. Pero ¿qué ocurría? Que ese pueblo iba a creer si había alguien que le hablara. Y Pablo fue el instrumento, ¿no? En este versículo el apóstol no sacó la conclusión de que esa mucha gente que pertenecía a Dios se iba a salvar independientemente de si él se quedaba allí o no. No, él sabía que tenía que quedarse para darse cuenta cuáles iban a creer porque Dios tenía ahí mucho pueblo, ¿no? Y Pablo no sabía cuando iba a una ciudad a quienes Dios había elegido para salvación y a quienes no. No lo sabía. Y sin embargo fue incansable en ir siempre a cada lugar, ¿no? Ahora, y nosotros no tenemos el poder para que una persona nazca de nuevo. Debemos dejarle los resultados a Dios. O sea que la parte mía en la evangelización es hablar claramente de Cristo. Y miren, nunca puedo tomar el rechazo de un incrédulo como algo personal, ¿no? Y estamos ya en el punto 8, ¿no? La elección es una razón para no ser demasiado duros con nosotros mismos cuando las personas se niegan a creer, ¿no? Yo no puedo ser duro conmigo mismo. Es que yo no tengo la capacidad. Es que yo no puedo. No, no, en ninguna manera, ¿no? En ninguna manera yo puedo tratarme de esa manera. No, debemos ser fieles en qué? En proclamar el evangelio, en dejando un mensaje claro, sabiendo que pueden recibir a Cristo, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos el poder para que una persona nazca de nuevo, ¿no? Debemos dejarle los resultados a Dios. Y nunca, recuérdenlo, que una persona rechace, debo tomarlo como algo personal. No, no, de ninguna manera. Los incrédulos no pueden responder positivamente al Evangelio por su propia cuenta. Primera de Corintios 1 del 18 al 21. Pastor, yo quiero hacer como un comentario con respecto a lo que hemos estado hablando. Sí, Y Hansen. bueno, obviamente es una opinión. Yo veo todo este tema con respecto a la predestinación y el nivel albedrío. Yo lo veo como una perspectiva o diferentes perspectivas. ¿En qué aspecto? Si nos vamos a la perspectiva de Dios, Dios conoce todas las cosas y Dios sabe quién va a ser, quién va, se podría decir, elegir el camino del Señor, quién va a aceptar a Jesucristo en el corazón y quién va a realmente ser salvo. Pero uno como humano, viviendo el día a día, o sea, uno no puede, uno no tiene la capacidad de saber qué me depara el futuro, ni qué va a ser de la persona que está al lado de mí,
o de mis vecinos o de la gente que está alrededor mío. Entonces, esa es parte de la limitación que tengo como ser humano, que yo no sé qué va a ser de mi futuro, pero Dios sí lo sabe. Y una muestra de eso y lo sorprendente que puede ser para nosotros como humanos es cuando el mismo Jesús dice, en la cena, dice, uno de los que está aquí me va a vender. O sea, ellos mismos se sorprenden y dicen, seré yo, porque no saben, pues, no conocen qué va a pasar con ellos si alguno de ellos lo va a vender, si va a vender al Señor. Y pues ya había un hijo de perdición, pues ya se podría decir que ahí se ve la predestinación, ¿no? Pero desde la perspectiva del Señor, que conoce quién se va a salvar y quién no, pero yo como humano no conozco eso, no sé quién lo va a hacer y quién no, y por eso, dadas mis limitaciones, tengo libre albedrío. Yo quisiera acotar algo, pastor, de Claro lo que que sí. dice Hansel, que Judas dice que era hijo de perdición. Sin embargo, Jesús lo amaba. Jesús lo amaba. No quiere decir que porque fuera hijo de perdición, Dios no lo amaba, porque Dios ama a todos. Y esa es una, una característica de Dios, que Él nos ama. Y entonces también recuerdo la parte de la Biblia en Apocalipsis, cuando dice que ya, que con toda esa, digamos, barbaridad de lo que va a pasar en Tribulación. la gran tribulación, dice que con todo lo que estaba pasando, aún así blasfemaban contra Dios y no se arrepentían de sus pecados ni de sus injusticias. Entonces, la persona que no va a creer es porque sencillamente eh, no eligió a Cristo, ni lo va a elegir nunca. Entonces, no es que Dios sea malo, sino que Dios es justo. Y por eso es que Él quiere que nosotros como sus hijos prediquemos a todas las naciones y que como dice la Biblia, que estas palabras vayan hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo el mundo sepa, digamos, de su salvación, que todo el mundo sepa que Él vino con un propósito y por eso es que nosotros lo debemos hacer así. Porque como dice Hansel, nosotros no sabemos el futuro y por esa razón debemos predicar el Evangelio, aun cuando sabemos que hay unos escogidos y otros que no. Pero tiene sentido, tiene mucho Claro. sentido que nosotros prediquemos el Evangelio, porque es un mandato de Dios y porque Dios establecerá esa justicia suya en el día del juicio, porque así nadie va a decir, ay, es que yo no supe, es que yo no, a mí nunca me predicaron. Y aún así, como lo que decía Andrés, nosotros en nuestro corazón, Dios puso la eternidad en nuestros corazones y aún a las tribus indígenas o las personas que quizás nosotros decimos, no, es que ellos no sabían. Dios en su omnisciencia, en su poder, en todo lo que Él es, su misericordia, Él hace que esas personas este, puedan saber de su corazón que tienen que creer en un Dios, Ok. en el Dios Gracias, Todopoderoso. Glorife. Eh, Claudia, se nos fue Claudia. Ok. A ver si ahora que aparezca. Ok. Claudita, nada que aparece. Bien, bien. Entonces, el punto 8 que íbamos a examinar dentro de sus materiales tenía que ver con que, bueno, ya lo habíamos planteado, ¿no? Y es que no debemos tratarnos mal por el hecho de que una persona no reciba a Cristo, ¿no? La elección es una razón para no ser demasiado duros con nosotros mismos, ¿no? Cuando las personas se niegan a creer. Tristemente, yo lo que tengo que hacer es predicar lo que decía Glorifeno. Y nunca debo tomar el rechazo de una persona como algo personal, ¿no?
Primera de Corintios 1, del 18 al 21, lo presenta de una forma muy clara, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea, es la predicación el medio para salvar a los que creen, a los elegidos. Y mire lo Ricardo, que dice una 1 preguntita. Corintios 2, del 6 al 8. Sin El embargo, anterior, ¿cuál fue? el Primera de anterior Corintios. fue 1 Corintios 1, del 18 al 21. Y lo vuelvo a leer, ¿no? Porque es muy válido. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Y es por eso que tenemos que predicar. Es por eso que tenemos que evangelizar, porque Dios tiene mucho pueblo. Y ténganlo presente, Dios tiene mucho pueblo entre los gerentes de bancos. ¿Por qué Dios me ha colocado con eso? No sé. Lo único que sé es que Dios tiene pueblo. Y miren lo que dice 1 Corintios 2, del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cuando los incrédulos rechazan el Evangelio, ellos están rechazando a Cristo, no a nosotros, ¿no? Y nosotros debemos ser fieles sencillamente en presentar el mensaje de una manera precisa y amorosa. Y luego debemos dejarle los resultados a Dios. El reconocer que la conversión es una obra de Dios debe mantenernos libres del desaliento. Lo que yo tengo que hacer es hablar. Los resultados le pertenecen a Dios. Ahora, algo Y que es es que nosotros somos la muestra. A nosotros se nos predicó, Dios llegó con el paquete, creímos, y entonces a nosotros nos corresponde seguir, claro que con- sí. Y eso continuar lo, con lo que a nosotros nos llegó, compartírselo a otros. miren, algo que es importante decir, y es que esta doctrina confronta el razonamiento humano caído y la respuesta eh, seria de acusar a Dios de injusticia. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Es Dios injusto cuando elige? No, no podemos decir que Dios es injusto, ni siquiera pensarlo. En primer lugar, porque la Biblia declara que Dios es justo. Y en segundo lugar, porque la elección depende de que Dios tiene misericordia. Pablo dice que Dios tiene misericordia del que quiere.
lo que hemos visto en Romanos, el capítulo 9, el verso 15, el verso 16, ¿no? Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y ahí es donde yo tengo que estar agradecido, ¿no? Porque Dios ha tenido misericordia conmigo. Me amó antes de la fundación del mundo. Y miren, que ni la fe nacida de la voluntad humana, ni las obras surgidas de la salvación humana constituyen la base de la elección que Dios hace a su pueblo. Más bien, la elección depende de quien Dios tiene misericordia. No lo olviden. Y en su propia voluntad soberana es la que Él elige, ¿no? La elección es incondicional. Ahora, Dios no es injusto, porque lo que sería justo es que todos los seres humanos fuéramos condenados. Bueno, el ejemplo que les colocaba, ¿no? Las cárceles del Salvador están llenas de, de gente asesina. Y si de gente que no tiene eh, ninguna razón de ser salvada. Y si Bukele eligiera unos cuantos para declararles libertad, ¿quiere decir que él es injusto con los que no lo declara? No, es un ejemplo que nos ayuda en alguna proporción, ¿no? Y es lo que ocurre, todos estábamos condenados, ¿no? Ahora, Dios no es injusto, por lo que sería justo es que, recuerden, todos los seres humanos estuviéramos condenados. Lo que hemos visto en Romanos, el capítulo 3, el verso 10 al 12. Dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y vuelve y repite esto en el verso 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y el 6:23 de este mismo capítulo 3, ¿no? Perdón, de este mismo libro de Romanos, el 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es una dádiva, ¿por qué? Porque Dios me eligió, porque Dios me escogió para Él. O sea, debemos recordar que sería perfectamente justo que Dios no salvara a nadie. Sí, sería perfectamente justo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:4. Dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. O sea, Dios no perdonó porque así lo dispuso, pero Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos ha elegido de entre aquellos que no hemos hecho justicia alguna, ¿no? Y sería perfectamente justo no salvar a ninguno de los que pecaron y se rebelaron contra Dios. Pero decidir salvar a alguno de ellos, eso es una demostración de gracia, que va más allá de los requerimientos de la justicia. Ahora, cuando Dios escogió a unos y no a otros para salvación, no los consideró como moralmente neutrales, sino como criaturas ya caídas. Sí, Él escogió a unos, a otros no. Y a los que no escoge, sencillamente son criaturas ya caídas. Ahora, mm, y miren que esto significa que desde la eternidad, antes de que nadie hubiera sido creado, Dios contempló a todas las personas a la luz de su caída en Adán y por consiguiente como criaturas pecaminosas. Y es el caso de los elegidos. Dios interviene de forma activa
y pone su amor en ellos y determina nombrar a Cristo como su Salvador y envía al Espíritu Santo para que los despierte de la muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Ahora, sin embargo, en el caso de los no elegidos, óiganlo bien, Dios no interviene. Dios no interviene, sino que se limita a pasar de largo, a dejarlos en su estado de pecado y después castigarlos. Así los elegidos, ¿qué es lo que ocurre? Reciben misericordia, porque no son castigados como merecen sus pecados. Pero los no elegidos, óigalo bien, reciben justicia, porque son correctamente condenados como merecen sus pecados. Y esto es clave, por favor, porque esto sería como parte del resumen de todo este concepto de la elección. Nosotros, usted y yo, y todos los elegidos reciben misericordia. ¿Y por qué recibimos misericordia? Porque no somos castigados conforme merecen nuestros pecados. Pero los no elegidos reciben justicia, porque ellos son correctamente condenados, como merecen sus pecados. O sea que no se puede acusar a Dios de injusticia, ya que todos son culpables y Él no está obligado a mostrar gracia para con nadie, pero quiso a algunos de nosotros hacerlo. Ahora, aunque Dios es la causa eficiente de la salvación de los elegidos, no es la causa de la condenación de los no elegidos. Terminemos esta parte con ese punto E, que dice algunas reflexiones sobre la predestinación y la doble predestinación. Y mire lo que dicen ahí en sus materiales. La lógica es que si Dios predestina para salvación, entonces también predestina para condenación. Dado que Dios es soberano en general, es incorrecto pensar que su soberanía no se extendería también a los no elegidos. Los incrédulos y su destino deben estar de alguna manera vinculados al plan y decreto soberano de Dios. Por lo tanto, dice ahí en sus materiales, por lo tanto, debe haber algún sentido en el cual el destino de los no elegidos esté predestinado. Pero los medios, miren subrayado ahí, los medios para otorgar certeza a ambos grupos no tienen que ser los mismos. Y trato de explicar esto que estamos diciendo. Y voy a hacer la cita de uno de los más grandes teólogos. Murió hace 1 o 2 años, R.C. Sproul. R.C. Sproul argumenta que la doble predestinación no tiene por qué implicar un esquema positivo-positivo, sino que es más bien un esquema positivo-negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí ustedes lo tienen ahí escrito. Dios trae activa y positivamente a los elegidos a la salvación, pero no obra, subrayado eso, por favor, no obra activa y positivamente para condenar a los no elegidos. ¿Sí se dan cuenta? Dios trata activa y positivamente a los elegidos a la salvación, pero Él no obra activa y positivamente para condenar a los no elegidos. De hecho, afirma, óigalo bien lo que dice ahí, que tal enfoque distorsiona la doble predestinación. O sea que la distorsión de la doble predestinación se ve de la siguiente manera. Existe una simetría, si pudiéramos usar, entre la elección y la condenación, o la reprobación, otro término. Ahora, se cree que Dios obra de la misma manera con respecto a los elegidos,
y a los no elegidos. Es decir, desde la eternidad, Dios decretó a algunos para la elección y por iniciativa divina obra la fe en los corazones y los conduce activamente a la salvación. Dios obra activamente en todo para que los elegidos reciban a Cristo. Ahora, de la misma manera, desde la eternidad, Dios decreta, óigalo bien, de la misma manera, desde la eternidad, Dios decreta a algunos para la condenación e interviene activamente para llevarlos a la condenación por iniciativa divina. Y dicho de otra manera, se establece un paralelismo entre la predestinación y la condenación mediante una simetría positiva, pero el asunto no es así. ¿Por qué? Mire lo que dice ahí y lo que remarca nuestro querido amigo R.C. Sproul. Podemos llamar a esto una perspectiva positiva de la predestinación. Esto es, Dios positivamente interviene activamente en la vida de los elegidos para llevarlos a la salvación. De la misma manera, Dios interviene positiva y activamente en la vida de los réprobos para llevarlos al pecado. Esta, des- esta es, dice Sproul, y subrayen eso, por favor, esta distorsión de la predestinación positiva claramente convierte a Dios en el autor del pecado, quien castiga a una persona por hacer lo que Dios monerguística e irresistiblemente obliga al hombre a hacer. Y tal perspectiva constituye, de hecho, un ataque monstruoso a la integridad de Dios. Esta no es la perspectiva reformada de la predestinación, sino una caricatura grosera e inexcusable de la doctrina. O sea que tal perspectiva, continúa escribiendo ahí en el material que usted tiene, puede identificarse con lo que a menudo se describe vagamente como hipercalvinismo e implica una forma radical de supralazarianismo, términos con los cuales se identifican algunas herejías. Tal visión de la predestinación ha sido rechazada prácticamente de forma universal y monolítica por los pensadores reformados. En el caso de los elegidos, y tomen nota de esto, la regeneración es la obra única de Dios. En el caso de los condenados, en el caso de los réprobos, el pecado y la degeneración son la obra única de Dios. O sea que ellos, por su pecado y degeneración, continúan en su pecado. Dios no interviene. Ahora, más adelante hay otra cita de Sproul. Como señala Sproul, la predestinación de Dios puede implicar un esquema positivo-negativo. ¿Qué quiere decir esto? En marcado contraste con la caricatura de la doble predestinación que se observa en el esquema positivo-positivo, o sea, la que acabamos de ver, se encuentra la postura clásica de la teología reformada sobre la predestinación. En esta perspectiva, la predestinación es doble, ya que implica tanto la elección como la reprobación, pero no es simétrica con respecto al modo de la actividad divina. O sea, se niega un paralelismo estricto de operación. Más bien vemos la predestinación en términos de una relación positiva-negativa. ¿Por qué? En la perspectiva reformada, Dios desde toda la eternidad decreta la elección de algunos e interviene positivamente en sus vidas para obrar la regeneración y la fe mediante una obra monergística de gracia. A los no elegidos, Dios les niega
esta obra de gracia o esta obra monergística de gracia, pasándolos por alto y dejándolos a su suerte. Él no trabaja monergísticamente el pecado o la incredulidad en sus vidas. Por favor, subrayen esa última parte de este párrafo, que finalmente ese es el concepto de, de la doble predestinación, ¿no? Ricardo, ¿qué Dios, quiere decir monergística? o sea, es la acción obrante en el caso de la gracia donde Dios se manifiesta para que el hombre acepte esa acción gratuita de Dios, ¿no? Dios les niega esta obra, o sea, Dios no actúa monergística de gracia. Dios no obra en ese sentido, ¿no? Y miren lo que ustedes tienen ahí en la mitad, dice, se niega un paralelismo estricto de operación. Más bien vemos la predestinación en términos. Y desde ahí en adelante, si quieren, pueden colocarle alrededor unas rayitas a su material. Y subrayado eso, ¿no? Vemos la predestinación en términos de una relación positiva-negativa. En la perspectiva reformada, Dios desde toda la eternidad decreta la elección de algunos e interviene positivamente en sus vidas para obrar la regeneración y la fe mediante esa obra monergística, mediante esa obra sagrada de Dios de gracia. Y subrayado doble, a los no elegidos, Dios les niega esa obra. Dios no obra en ellos, pasándolos por alto y dejándolos a su suerte. Él no trabaja monergísticamente el pecado o la incredulidad en sus vidas. O sea que miren, esto es lo que algunos llaman una reprobación condicional. Y la reprobación o condenación condicional se basa en lo que los pecadores han hecho y merecen, mientras que la elección es incondicional. Es decir, se basa en la gracia y en el favor inmerecido de Dios, a pesar de lo que los pecadores han hecho y merecen. La paga del pecado es la muerte. Hijos de Dios, si quieren, subrayen esa última parte también. La reprobación es condicional. ¿Por qué? Porque se basa en lo que los pecadores han hecho, en lo que los pecadores merecen. Y cuando hablamos de que la elección es incondicional, ¿se basa en qué? En la gracia y en el favor inmerecido de Dios. A pesar de que los pecadores han hecho y merecen. Eh, Perdón, estoy perdida. ¿En dónde estás, Ricardo? ya en la parte final de... No, lo que te estoy diciendo es sencillamente un comentario de lo anterior. O sea que ahí en la hoja puede anotar parte de estos comentarios. Eso no está ahí en sus materiales. Ya en la parte final de esta doble predestinación son los comentarios que hago, ¿no? Que la reprobación es condicional, ¿no? ¿En qué sentido? Que se basa en lo que como pecadores han hecho y merecen el que no ha sido elegido. Sin embargo, la elección es incondicional. No importa lo que hemos hecho, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. La elección es incondicional porque se basa en la gracia y en el favor inmerecido de Dios, a pesar de lo que hemos hecho y a pesar de lo que merecemos. Concluyo con este comentario. Packer, otro de los teólogos del siglo pasado, él decía, tenga presente lo que Efesios dice y lo que Pablo presenta.
Usted y yo hemos sido elegidos independientemente de lo que hemos hecho. Es más, es cierto que Él conoce aún nuestros pecados y aún los que a futuro vamos a cometer. Y sin embargo, Dios nos sigue amando igual, igual. Dios no cambia. ¿Por qué? Porque la elección es incondicional. La elección no pone parámetros. Dios no coloca condiciones cuando nos eligió. Dios no colocó. Dios nos amó a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros pecados. Pero a los que son condenados, Dios les niega eso, el amor. Y eso no implica que Dios sea injusto. Implica que el condenado se condena por sus pecados. ¿Qué culpa tengo yo que Dios me ha llamado y me haya elegido y me haya perdonado? Todos estábamos dentro de la misma tabla, condenados, pero Dios amó a unos de ellos, entre ellos nosotros, y nos eligió para Él. Padre, cuando confrontamos estas verdades, no dejamos de pensar que somos objetos de tu amor, que a veces creemos que por qué no salvas a otros o por qué no salvaste a todos, pero no, es que todos estábamos condenados, pero tú quisiste amarnos a nosotros y a otros tantos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Y Señor, haznos conscientes que tal como Pablo, tú tienes mucho pueblo, y que ese pueblo que tú tienes, nosotros debemos llegar a ellos con el mensaje de salvación, porque dentro de tantas personas a nuestro alrededor hay muchos que han sido elegidos para salvación. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Queridos, Dios les bendiga. Amén, pastor. La Muchas gracias. tarea, por favor, leer Levítico 16, mínimo 3 veces. Levítico 16, mínimo 3 veces. Les cuento, el próximo tema, ¿cuál va a ser? La expiación. Y Levítico 16 es lo que ocurría con el pueblo en el día más sagrado, que era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Es lo que hoy en día los judíos siguen celebrando como el Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación. Y vamos a ver cómo se aplica esa expiación que se celebraba en el Antiguo Testamento en Cristo Jesús y cómo se aplica en Él para nosotros. Que Dios les bendiga y lean, por favor, este capítulo. Y por favor, algo más para que avancen. Léanse por lo menos hasta la página 12 de sus materiales, de tal manera que cuando lleguemos, ustedes ya han leído y van a tener un mayor concepto de entendimiento de estas verdades. Que Dios los bendiga. Chao, Una, pastor. Señor los Chao, bendiga. pastor. Gracias. Gracias. Chao, pastor. Gracias, Muchas pastor. gracias. No, es que Bendiciones. el Buenas noches. internet no ayudó hoy. Gracias. ¿qué pasó con María Claudia? Con Claudia no apareció, ¿no? Es que el internet estuvo bastante malo hoy, pastor. Yo pensé que usted la había regañado y la había mandado a dormir.
No, pastor, ella llegó de trabajar y yo estaba en la oficina ahí también sentado y ya. Pero tuvimos problemas de internet, entonces. Pero ahora se le oye muy bien. Es que usted no sé, eso es como cuando está una llamada saliendo mal y la única parte que se escucha es cuando uno dice, yo lo vuelvo a llamar. Eso sí se escucha perfecto. Eso pasó ahorita. Feliz noche, Dios Bueno, los bendiga. Chao. Pastor, chao, gracias. Daniela. Gracias. Ok, Dios Chao. les bendiga. Dios les guarde. Gracias. Ok, Hasta mañana, pastor. Feliz noche. Muchas gracias. ok, Chao, Dios pastor, te gracias. bendiga, Dora Nelly. Dios te guarde. Amén. Feliz noche para todos. Igual, igual. Igualmente. Ok, Livia, Dios te guarde. Amén, pastor. Igual para todos. Ok, Mm. Doctor, yo creo que el problema es la banda ancha, será. porque estábamos 30 personas conectadas, entonces la conexión estaba muy caída, porque es que la banda ancha, cuando hay mucha gente, se reparte entre cada uno de los que están conectados. Porque mira que ahora que ya no hay sino como 6 personas, ya está perfecto. Pero mira que Entonces, la única que le ocurrió eso fue a Claudia. no, yo El también pro- hoy estuvo muy cortada la conexión. A veces, por ejemplo, no se te entendía mucho, como la voz como gangosa, y a veces como la imagen se frizaba. Mm, Entonces, yo pienso que, y aquí me daba un aviso que decía la conexión de internet es inestable. sí, a mí me salió también la conexión a internet es inestable. Y el problema es posible que sea lo de la banda ancha, pero también es posible que el internet no es bueno siempre. Sí, también a veces el internet está caído, está con problemas, o hay demasiada gente conectada pues al internet, entonces se le dificulta la señal. Sí, sí. Bueno, ok, Listo. pastor, que Buenas Dios te noches, bendiga. Esperanza. Dios te Muchas gracias. bendiga. Isabelita, Hilda, Dios les bendiga. Dios te bendiga, pastor. Bueno, bueno. Gracias.